Aldrin Briceño, Freddy Heredia, les saludamos ya. Aldrin, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Freddy? Qué gusto saludarles, sobre todo a quien nos escucha. Buenas tardes. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Quieres plantar tema, Freddy Heredia? Sí, hay bastantes temas, ¿no? Uno de ellos es la gira que hizo el gobernador Joaquín Díaz Mena a Italia. ¿Cómo le fue? No creo que le ha ido bien a Joaquín, porque no se concretó nada, pero sí me gustaría quedar claro algo. Joaquín Díaz Mena, al igual que muchos gobernadores de la 4T y de otros partidos políticos, van a ser víctimas colaterales. ¿Por qué víctimas? Porque las leyes que últimamente Morena ha fomentado en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, lo advirtieron los grandes analistas y la prensa extranjera, no le da confianza a los inversionistas extranjeros para invertir acá. No es que Joaquín Díaz Mena esté mal, sino que las leyes que su partido, en este caso en Morena, mandaron mensajes que de un momento a otro tus inversiones pudieran no estar seguras. ¿Qué te dice esto? Que las inversiones grandes que vayan a venir en el Estado y en toda la República van a ser por parte de la Presidencia de la República. ¿Qué nos está diciendo? Que va a haber mucho más gastos o debe haber más gastos en obra o menos gastos en obra y se van a descuidar otras prioridades. Siento que Joaquín Díaz Mena hoy, al igual que los gobernadores de Morena, ¿con qué cara le van a decir al inversionista extranjero? Sí es cierto que Yucatán es nicho de oportunidades por la seguridad, por la parte estratégica, pero ¿quién va a querer invertir tanto dinero cuando te das cuenta que vulneraron a un poder judicial, están desapareciendo la agencia en la que tú podías consultar si el gobierno estaba aplicando bien o no los recursos? Es lógico que los extranjeros, los que tienen el capital, pues no van a arriesgar su dinero ante condiciones que ya no son claras o cuando menos los que el mercado dice. Y bueno, estamos hablando de la reforma al Poder Judicial, incluso de la subida del costo por pasajero en los cruceros turísticos. Entiendo que ahora les quieren cobrar $43. Es parte de son estos cosas que finalmente también afectan, ¿no? Evidentemente, después de esos anuncios que hizo el próximo presidente o el expresidente Trump en los Estados Unidos con respecto a la política tanto social como migratoria que se iba a implantar y comercial que se iba a implantar en México por parte de esta relación con los Estados Unidos, José Luis, tuviste como el dólar inmediatamente, que el dólar no es otra cosa más que un indicador de los mercados, de los propios mercados y del mundo, y particularmente en México, de cómo está la confianza precisamente en estos mismos mercados. Yo creo que parcialmente estoy de acuerdo con lo que dice Freddy, en el sentido de que es muy difícil construir, y más difícil es construir instituciones, ir generando un ambiente de confianza en donde se van fomentando una serie de instituciones especializadas y con un conocimiento profundo acerca de los diversos temas. Ayer escuchaba algunos de los argumentos de la desaparición de los órganos autónomos en el Senado de la República y hablaban de que eran funciones del Ejecutivo que hoy los hacía un organismo especializado, y eso no era así, al menos en el caso del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque no se trataba de utilizar alguna función del Ejecutivo, José Luis, Freddy, sino que se trataba de ser un contrapeso a las funciones de un presidencialismo omnímodo. ¿Y por qué digo esto? Porque finalmente en esta cultura democrática al cual que se había llegado, a partir, si ustedes quieren una teoría que los que conocen saben que le llamaban neoconstitucionalismo, esto lo único lo que trataba de fomentar era una democracia de pesos y contrapesos. Sí. Una democracia en donde quien gane no gane todo y quien pierda no pierda todo. Lamentablemente... Y que se vigile a quien gane. Y que se vigile evidentemente por parte de la ciudadanía,
ciudadanía estas acciones, funciones y atribuciones que tienen las instituciones públicas. Bajo esta lógica, yo creo que al menos en el caso de la transparencia, y más aún por la protección del dato personal, que no olvidemos que tenían esta doble función por parte de los organismos autónomos de transparencia, el tema de dónde quedan nuestra protección de los datos personales, sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo, hiperconectado. Pero salvo eso, yo creo que construir es sumamente difícil. Ir desarmando instituciones podría antojarse incluso sencillo, porque al final de cuentas extinguimos los fideicomisos, pasamos la base de datos al gobierno federal, pero las repercusiones que vamos a ver todavía las estamos empezando a ver las ahorita. Repercusiones, yo sí considero que han dejado un ambiente en donde en el concierto internacional, pues los dueños del dinero, que no son otras cosas más que inversores, gente que pone $1 porque quiere sacar $2, por decirlo de una manera coloquial, que es normal, esos son los grandes inversores. Un ejemplo tan fácil, sí. Perdón que yo te interrumpa, no es lo mismo construir en un lote ejidal que en un lote privado. No es porque son reglas muy claras. Y acá, insisto, hay que señalar el nombre de las personas que hicieron estas leyes que desaparecieron. En este caso, los senadores de Morena, Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Camino, son los que están fomentando estas leyes, están desapareciendo los organismos de transparencia. Hay que decirlo, la historia lo registra. Pero igualmente, pero en esencia, digas, esos son los materiales, pero formalmente ya existía parte de esta política desde febrero pasado, el 5 de febrero. En donde, sí, de acuerdo, pero es parte de esta misma política. López Obrador, pero finalmente los que levantaron la mano. Al final, ¿quién lo concreta? Sí, además, no puede echar la culpa a López Obrador. Él dijo, propongo esto. Y se fue. Y ustedes son los que lo aprobaron o desaprobaron. No podemos obviar, mira, desde mucho tiempo votaron en el Senado? Bueno, y en el Congreso. A mí me llama la atención que hay, por ejemplo, algunos... Y además son abogados prominentes. Senadores. Oscar Brito, la diputada Rocío. El tema es que en muchas de las propuestas de Morena también hay votos de otras fracciones políticas. Y otras fracciones políticas, entonces, ¿cómo vamos a entender la política ahora? Veníamos hablando de que la política tiene que ser tomada al senador de manera individual, no como parte de un bloque. Hoy vemos bloques, pero hay bloques que no están debidamente constituidos. Vemos a senadores del PAN que hoy votan algunas... Sí, Vila votó por la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Esto por ejemplo, habla... Con Morena. Esto habla, que ojo, eso, el tema de la prisión preventiva oficiosa es un tema de... una profundidad en cuanto a la violación de derechos humanos. Lo abordamos después de la pausa. Claro. Nos quedamos con una frase antes de irnos a la pausa, que es: yo no quiero otros datos, yo quiero los datos del INAI. Así es. Por aquello de que el gobierno siempre aludió a yo tengo otros datos. Y favorables, ¿no? Por cierto. Claro, para él. Nos vamos a la pausa. ¿Todavía no? Bueno, rápidamente. Yo creo que los que están dando mucho de qué hablar son los senadores yucatecos. Yo creo que han dado de qué hablar los senadores de Yucatán. No hablando. Coincido contigo. Pero a lo que yo voy es que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, José Luis, hay que decirlo, siempre ha sido una piedra en el zapato para los gobernantes no en les turno. Gusta. Y siempre fue en los 15, 20 años que tiene. Pero hoy instituto, no les gusta, mañana los necesitan de pronto. Yo creo que sí. De acuerdo al lugar en donde estén, no responden al ciudadano. Y el problema es que vamos a seguir creciendo. Desde la presidencia se ha dicho de que las funciones las va a tener otro organismo. Vamos a ver cómo el organismo responde. De la presidencia. Así de tan fácil. Hay un ejemplo. Me gustaría saber cuáles son las empresas beneficiadas de Tabasco en la construcción del Tren Maya. No te lo pueden dar porque es secreto de Estado. Seguridad ¿Y cómo nacional te empiezas a enterar de la corrupción? Por los pleitos internos que tienen en Morena, se van filtrando las conversaciones entre el hijo del presidente y sus amigos. Así nos vamos a empezar a enterar de las irregularidades en la 4T por las filtraciones y pleitos entre ellos. Doy un botón de muestra. La creación de los institutos de transparencia, José Luis Freddy, vino por una cuestión muy anecdótica. Un jurista tardó 10 años con todos los instrumentos jurídicos de la época, te estoy hablando de los 80s, los 90s, para poder acceder al sueldo del presidente. 10 años
para poder llegar al sueldo del presidente. 20 años. Entonces, ¿cuál es el vamos problema? a ver, ese es el parámetro que vamos a tener a partir de ahora ante esta nueva realidad jurídica que vamos a tener en el país. Bien, gracias por continuar con nosotros en esta jornada del día de hoy, viernes. Y bueno, el tema de prisión preventiva oficiosa, Luis Donaldo Colosio Jr. hizo una apasionada defensa de este Fíjate, proyecto y votó en contra. ¿Qué es lo que se espera de un tribuno? ¿Qué es lo que se espera de un legislador? Posiblemente no tengan los votos, pero pueden poner sobre la mesa, los argumentos. Dignidad, Aldrin, en el cargo, dignidad. Si tú lo quieres manejar por ese lado, José Luis, yo estoy de acuerdo. La dignidad en el encargo público de tener que decir lo que piensas con respecto a los temas que se te ponen bajo tu análisis. Pero el tema de la prisión preventiva oficiosa, aun cuando tenemos nosotros con mucha claridad una resolución por parte de la Corte Interamericana en el sentido de que se habla de que esto es violatoria de derechos humanos y que aún más, no tan solo el problema de la prisión preventiva oficiosa, sino que la amplitud en el catálogo de delitos que pareciera ser un retroceso para tratar de paliar la puerta giratoria que está dejando el sistema, se le decía nuevo, pero ya tiene como 9 años, 10 años, el nuevo sistema de justicia penal oral. Y esto es parte de los parches que se van haciendo a la sazón. ¿Por qué? Porque pues pareciera ser que la lana invertida en juicios orales y olvídate, estamos dando marcha atrás. Pues ahorita se está llevando a prisión a tanta gente. La gente que sabe, la gente que ha estudiado, la gente que ha analizado, la gente que ha hecho jurisprudencia, de la noche a la mañana eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque te das cuenta por quiénes van a ser, pues ahora cambiados, relevados, ¿no? Sí es importante. Ya aparecieron los nombres de los inscritos para ser jueces. Hay un análisis. Y llama mucho la atención que todos están muy cercanos a la 4T. Hay un análisis. Entonces te dices, gobernador, exgobernador, amplía más por qué votaste. Es muy fácil decir que porque lo firmaste en la CONAGO, porque en eso estuviste, que quieres ser congruente. Ok, ni así te van a querer en Morena. Mira lo que te acaba de decir Verónica Camino hace poco. Yo creo que tienes que ser un poquito más claro el por qué lo estás haciendo. Porque si bien cierto, el flagelo del narcotráfico, narcomenudeo, en otras entidades, veamos Tabasco, Quintana Roo, no solo ha descompuesto el tejido social, sino que también se necesita el respeto a las personas, porque hoy te puedo acusar de narcotraficante y sembrar, y por eso te meto a la cárcel. Eso es lo peligroso. ¿Por ahí va la cosa? Por eso hay peligro. Sí, José Luis, yo te meto cocaína en tu bolso. Y miren, él está vendiendo cocaína. ¿Y quién dice que no si te la ven en el bulto? Entonces, hay situaciones en las que hay que ser sumamente cuidadoso. Lo que se postulaba es que las personas no tienen por qué estar privados de su libertad si no son por cierto tipo de delitos que por su misma gravedad es importante sustraerlo de la acción social. Pero la realidad, José Luis, es que estamos regresando de alguna manera a ese modelo. El tema de que hay una contravención con la Constitución, pues ciertamente no, porque en esto, pues esta corte que todavía tenemos, ha dicho con mucha claridad de que cuando exista alguna limitante a una cuestión de derechos humanos, pues evidentemente tenemos que estar a la sazón de la limitante en virtud de la supremacía constitucional. Eso ya es parte de una discusión que se ha tenido. El problema de fondo está que este viraje lo que hace es pues generar nuevas lagunas. Y esas lagunas... Y un estado más duro. Sin acceso a información. Lagunas dispuestas a interpretación, pero voy más allá. El problema es que como las lagunas son como el poder, si tú no lo ejerces, alguien más lo va a ejercer. Y lo mismo sucede aquí. Se van a buscar temas y se van a poner situaciones o casuística, como dice Freddy, en donde realmente, posiblemente, inocentes puedan pagar. Y ¿sabes qué es lo peor? Que con fines políticos empiecen a estar encarcelando. De repente ves que al que vende droga nunca lo van a encarcelar. Y resulta que al enemigo político en turno, ahora él sí, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. De fondo hay un destrozar a las instituciones, golpearlas por todos lados. Lo que más o menos iba funcionando, rómpelo. Lo que queremos que vuelva al pasado en aras de combatir el crimen organizado y otras cosas más, hay que implementarlo como y lo que deben vigilar implementar, y castigar de Michel Foucault, que es una especie de retorno al pasado.
¿A dónde vamos entonces bajo este panorama? Porque los que nos representan como pueblo no están cumpliendo con su papel, ninguno de ellos. Responden a su partido político. Claro. A sus intereses personales. Responden a sus intereses personales. Hoy ya son como bandas organizadas también. Como corrientes organizadas, como tribus organizadas, ¿no? Hoy lo estamos viendo. Células. Sí, hoy estamos viendo de cómo ellos se van a empezar a enfrentar, porque todos quieren el mismo poder. Lo estamos viendo aquí en lo pequeño, en Mérida, en la elección que hubo, cómo se enfrentaron las diversas tribus y corrientes morenistas al interior, porque todos quieren agarrar el pastel. Adrián, finalmente. Y hasta entre ellos se están limitando. Vas a ver una limitación. A mí me encantaría, por ejemplo, en la tribuna que hace poco dijo la señora Camino, que cuestiona la permanencia del fiscal. ¿Será que lo consultó con el gobernador? Porque tenemos un gobernador. ¿Será que lo consultó con alguien tan especializado y tan respetable, y que no solo está 12 años, ojalá que esté 20 más, como es el comandante Saidén? O sea, ¿lo habrá consultado o es parte de esa estrategia de su grupo Tabasco? El gobernador de Tabasco acaba de denunciar a su secretario de Seguridad de estar coludido con el crimen organizado, y la senadora Camino tiene fuertes intereses, o es playa, o es punta de playa del grupo de Tabasco de Adán Augusto. Cabeza de playa, gracias por la corrección. Entonces dices, ¿cuál es la finalidad por la que lo están haciendo? Y si además en esas bravuconadas les das poder y les das impunidad, santo Dios nos agarre. Bien, yo, de fondo, José Luis, yo creo que estamos viviendo esta parte de esta... de desarmar instituciones. Dinamitarlas. ¿Qué es lo que va a suceder más adelante? Porque una cosa también es cierta, ya tenemos estas reformas que son ley para toda la República, y bueno, que nos guste o no, ya tenemos que empezar a pensar sobre esta nueva realidad, tanto jurídica. Nos tenemos que adaptar. Dicen que los biólogos, los darwinianos dirán, no sobrevivir el más fuerte, ni tampoco, sino que el que mejor se adapta, ¿no? Sí. Bueno, ciertamente... Con Lenia Batres como presidente. Ciertamente nos tenemos que adaptar, José Luis. Lo que no querías ver, lo vas a ver ahora. Pero la adaptación no quiere decir pasar por alto definiciones, pasar por alto ideales, pasar por alto una conducta ética. Claro. Pasar por alto tampoco significa renunciar a aquello en lo que crees. Eso solamente va a ocurrir en las escuelas. No, algunas escuelas. No, yo creo que en muchas en la partes. Vida real. Yo sigo viendo a muchas personas que están en una posición a las universidades les van a exigir que reproduzcan estas teorías que quieren restablecer. No hay nada nuevo bajo el sol, y tendríamos que ver lo que está sucediendo en España, que son 15 años el futuro de México, lo que está pasando en Argentina, que son otros 10 años en el futuro, o 20 años en el futuro de México. ¿Por qué? Porque al Venezuela, final de cuentas, que son 40 del futuro. Bueno, son situaciones un tanto cuanto diferentes, pero bueno. La obsolescencia programada ahora es obsolescencia adelantada. Lo mismo los aparatos electrónicos que los gobiernos. Yo soy una persona que cree y que está claro de que a partir del 1 de enero ya se están anunciando nuevas conformaciones de partidos políticos, José Luis. Lo vamos a ver, porque no olvidemos que es el año posterior a la elección en donde se pueden ir formando estos partidos políticos. Creo que esto es bueno para una democracia que quiere ser madura en nuestro país, pero vamos a ver distintos, y vamos a ver descalificaciones, y vamos también a ver argumentos. Y yo creo que en estas descalificaciones de argumentos vamos a poder entender de qué está hecho nuestro país en el tema electoral. No se te olvide que el ejercicio en el gobierno igual desgasta. Hoy los ciudadanos, lo vimos en el caso de Chichimilá, tienes el gobierno federal, tienes el gobierno estatal, tienes programas sociales, te invirtieron dinero, hubo generación de recursos y ni así ganaste. ¿Cuál es para mí, igual que en las comisarías? Claro, ¿no? Igual que en las comisarías. ¿Cuál es el reflejo? El que me lo dio ya no está y no me gusta. No voto por ti, sobre todo que te conozco, y te conozco también que no me convienes. Es algo que igual tienen que estar pensando. Bueno, pues Freddy Heredia, muchas gracias. A usted, don José Luis. Don Aldrin, gracias. Aldrin Briceño. Muchas gracias, José Luis.